Conservación del momento lineal. Para analizar este concepto, entonces tenemos el siguiente ejercicio. Dos locomotoras, va una enfrente de la otra en una carrilera recta. La locomotora B tiene una masa de 5 por 10 a la 5 kilogramos y una velocidad de 16 metros por segundo. Y la masa de la locomotora A es 3 por 10 a las 5 kilogramos y una velocidad de 8 metros por segundo. En algún momento la locomotora B colisiona o choca con la locomotora A y ambas se desplazan juntas después del impacto. Entonces, el ejercicio pide lo siguiente: determinar el tipo de colisión, hallar la cantidad de movimiento total antes del choque, determinar la cantidad de movimiento total después de la colisión y cuál es la velocidad final que tienen las locomotoras después del choque. Entonces, antes de empezar a resolver el ejercicio, es importante tener en cuenta lo siguiente, que las colisiones en general se clasifican en elásticas e inelásticas. Una colisión es una interacción entre dos o más objetos que en la cual se puede modificar la velocidad, la dirección. Si la fuerza es muy grande, pues lógicamente la forma de los objetos ya no es la misma después del impacto. ¿Cuáles son las características de las colisiones elásticas? Que la cantidad de movimiento total antes del choque es igual a la cantidad de movimiento total después de la colisión. Permanece constante siempre y cuando no actúen fuerzas externas. La energía cinética antes de la colisión y después de la colisión son iguales, no hay pérdida de energía y la forma original de los objetos generalmente se conserva. Este tipo de colisiones es, por ejemplo, cuando en un juego de billar chocan las bolas. Observen que ese tipo de colisiones rebotan y no hay pérdida de energía. Y el otro tipo de colisiones se denominan inelásticas. También se conserva la cantidad de movimiento antes de la colisión y después del choque, siempre y cuando no actúen fuerzas externas. Pero en este tipo de colisiones, la energía cinética total antes del choque es mayor que la energía cinética total después del choque. ¿Por qué se presenta este fenómeno? Porque generalmente en las colisiones inelásticas la forma de los objetos cambia, entonces parte de la energía cinética que tenían los cuerpos se utiliza en deformar los objetos. Y cuando los objetos chocan y se mueven como si fuera un solo objeto, moviéndose con una sola velocidad final, a este tipo de colisión se denomina colisión totalmente inelástica. Los objetos se mueven juntos. Entonces, así como la energía cinética, la energía mecánica se conserva siempre y cuando hayan fuerzas conservativas, entonces la cantidad de momento lineal o ímpetu también se conserva siempre y cuando no hayan fuerzas externas. Verifiquemos entonces el ejercicio. Nos pide cuál es el tipo de colisión. Con base en lo que les acabo de explicar, el tipo de colisión es totalmente inelástica, porque después del choque, después del impacto de la locomotora B con la locomotora A, las dos se siguen moviendo con la misma velocidad final. Entonces es una colisión totalmente inelástica. Ahora vamos a determinar la cantidad de movimiento total antes del choque. Para eso se utiliza la siguiente ecuación. Entonces, cantidad de movimiento total antes de la colisión. Observemos que el sistema está constituido por dos objetos. Entonces, es la suma vectorial de la cantidad de movimiento de la locomotora B más la cantidad de movimiento de la locomotora A. ¿Pero qué es la cantidad de movimiento?
La cantidad de movimiento es el producto de la masa que tiene el cuerpo por la velocidad en un determinado momento, y las unidades en el sistema internacional son kilogramos, metros por segundo. Entonces, con base en esta ecuación vamos a reemplazar los valores. La cantidad de movimiento de la locomotora B entonces es la masa de la locomotora B, que es 5 por 10 a la 5 kilogramos, por la velocidad que tiene, que es de 16 metros por segundo. Como estamos, es una suma vectorial y las locomotoras se están desplazando en el eje X, entonces ambas van en dirección de X positivo, entonces las podemos sumar común y corriente. La masa de la locomotora A es 3 por 10 a la 5 kilogramos multiplicado por la velocidad, que es de 8.0 metros por segundo. Estamos hallando la cantidad de movimiento total antes del choque. Entonces, cantidad de movimiento total antes de la colisión serían, utilizando la calculadora, entonces tenemos, vamos a multiplicar 5 por 10 a la 5, es como tener un 5 y 5 ceros, es decir, 500.000. Entonces 5 por 10 a la 5 por 16. Esto nos da una magnitud de 8 millones, es decir, 8 por 10 a la 6. Las unidades las podemos colocar al final, más 3 por 10 a la 5 multiplicado por 8, esto nos da 2.400.000, o sea 2.4 por 10 a la 6. Y aquí podemos colocar las unidades, que son kilogramos, metros por segundo. Y al hacer esta operación, la cantidad de movimiento total antes de la colisión es igual. Tenemos los mismos exponentes, podemos sacar factor común y tenemos que 8 más 2.4, esto nos da 10.4 por 10 a la 6 kilogramos, metros por segundo. Entonces ya tenemos ese resultado. Corroborémoslo. 8 por 10 a la 6 más 2.4 a la 6 nos da 10.4 por 10 a la 6, es decir, 10.400.000 kilogramos metros por segundo. Ese es el resultado del primer punto. Coloquémoslo acá en la parte de abajo. Entonces 10.4 por 10 a la 6 kilogramos metros sobre segundo. Ya tenemos realizado el punto A y el punto B. Ahora nos piden la cantidad de movimiento total después de la colisión. Entonces debemos hacer lo siguiente. Vamos a borrar esta parte. Para resolver el punto C. Entonces tenemos cantidad de movimiento total después del choque.
con base en lo que les había explicado antes, entonces tenemos que la cantidad de movimiento total antes de la colisión es igual a la cantidad de movimiento total después de la colisión, y esto permanece constante siempre y cuando no hayan fuerzas externas que modifiquen esa condición. La parte izquierda de esta ecuación es lo que obtuvimos en el punto B, es decir, que tenemos que la cantidad de movimiento total es 10.4 por 10 a las 6 kilogramos metros por segundo. Y esto es igual a la cantidad de movimiento de la locomotora A después de la colisión más la cantidad de movimiento de la locomotora B después del choque. Tenemos que este valor sigue siendo el mismo, 10.4 por 10 a la 6. Simplifiquemos un poco sin colocar las unidades, al final las colocamos y tenemos que la cantidad de movimiento total después del choque de la locomotora A será igual a la masa de A multiplicado por la velocidad de A, ¿sí? Después del choque, más la cantidad de movimiento de la locomotora B después de la colisión es la masa de la locomotora B por la velocidad de B después de la colisión. Pero recordemos que como el choque es totalmente inelástico, entonces las velocidades finales cuando las dos locomotoras chocan va a ser una misma. Entonces la velocidad de A va a ser igual a la velocidad de B y vamos a llamarla PF, velocidad final. Entonces reemplazando nos queda de la siguiente forma: 10.4 por 10 a la 6 va a ser igual. Podemos sacar factor común, entonces nos queda que la masa de A es 5 por 10 a la 5, más la masa de B es 3 por 10 a la 5, y esto es factor común de la velocidad final. Para poder hallar esta magnitud física, la cantidad de movimiento total después de la colisión, lógicamente necesitamos determinar primero cuál es el valor de la velocidad final. Entonces simplemente esto que tenemos acá, todo lo que está multiplicando pasa al otro lado de la igualdad a dividir, y me queda que 10.4 por 10 a la 6, ahora sí coloquemos las unidades que son kilogramos metros por segundo. Todo esto dividido 5 por 10 a la 5 más 3 por 10 a la 5, esto nos da 8 por 10 a la 5 kilogramos, y esto es igual a la velocidad final. Observen que podemos simplificar los kilogramos y entonces nos queda que la velocidad final con la cual se mueven juntas las locomotoras será de 10.4 por 10 a la 6 dividido 8 por 10 a la 5. Nos da un valor de 13 metros por segundo. Ese es el valor de la velocidad final con la cual se mueven las locomotoras. Ahora sí, con base en esto podemos determinar la cantidad de movimiento total después del choque, que es la cantidad de movimiento de la locomotora A después de la colisión más la cantidad de movimiento de la locomotora B después del choque.
recordemos que se mueven con la misma velocidad final, entonces simplemente vamos a colocar la velocidad final con la cual se mueven por la suma de las masas, locomotora A a la locomotora B. Y tenemos que la cantidad de movimiento total después del choque, después de la colisión, es los 13 metros por segundo que multiplica a la suma de la masa A más la masa de la locomotora A más la masa de la locomotora B, que es 8 por 10 a la 5 kilogramos. Y esto me da un valor de por esto me da 10.4 por 10 a la 6 kilogramos metros por segundo. Entonces, diremos algo interesante en este ejercicio. La cantidad de movimiento total. La cantidad de movimiento total antes de la colisión y la cantidad de movimiento total después de la colisión nos da el mismo valor. Es decir, lo que les había comentado al principio, la cantidad de movimiento antes y después, bien sea en colisiones elásticas o inelásticas, siempre y cuando no actúen fuerzas externas, permanece constante. Y aquí lo podemos corroborar. 10.4 por 10 a la 6 kilogramos metros por segundo. Es decir, se conserva el momento lineal. ¿Por qué? Porque no hubo fuerzas externas que modifican esta condición. Además, las fuerzas externas, como por ejemplo el peso o la fuerza normal, que es la que ejerce en este caso los rieles sobre cada una de las locomotoras porque están apoyados sobre ella, prácticamente serían despreciables porque cuando hay un choque o una colisión, la fuerza es muy grande, son fuerzas impulsivas. Y una fuerza impulsiva es una fuerza que actúa sobre un cuerpo, una fuerza de una magnitud muy grande que actúa sobre un cuerpo en un intervalo de tiempo muy pequeño. Entonces, en este caso, hay conservación del momento lineal. Ese es el punto C. Y finalmente nos dicen que determine la velocidad de las locomotoras después de la colisión. Lo tuvimos que hacer con antelación para poder hallar la cantidad de movimiento total después del choque. Y nos dio un valor de 13 metros por segundo. Y este es todo el ejercicio.